Bienvenidos a nuestra lección número 9 de este nivel 3 de estudios bíblicos de Ministerios Gente de Jesús de Discipulado. Y el tema de hoy es la justificación. Lección número 9, la justificación. En nuestra introducción vamos a ver qué es la justificación. La justificación es el acto por el cual Dios declara que el pecador que cree en Él viene a ser justo y aceptable ante Él. Ahora, ¿qué quiere decir justificar? La palabra justificar quiere decir probar la inocencia de alguien de modo convincente. Lo contrario de justificado es condenado. El hombre es sometido a un juicio por el pecado. La justificación que Jesucristo nos ofrece por el pecado es declararnos, de alguna manera, inocentes, ¿verdad?, del pecado que hemos cometido anteriormente. Dice la palabra de Dios que Dios borra todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados y nos justifica. Pero esta justificación se lleva a cabo a través de varios elementos. Vamos a mirar el primer elemento, que es la sangre de Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 9, dice así: pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, la sangre de Jesucristo es la única que nos puede justificar, declararnos inocentes delante del Padre. La sangre de Jesucristo, dice aquí, estando ya justificados en su sangre. El segundo elemento por el cual somos justificados es por fe. Es necesario ejercer la fe. Recuerde que la vida cristiana es una vida de fe. Entonces la fe es muy importante también en la justificación, porque algunos ya son justificados, pero al no tener fe, no aceptan, no reciben o no viven la vida justificada. Romanos capítulo 3, verso 26 al 30. Romanos capítulo 3, verso 26 al 30, dice así la palabra de Dios: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Recuerden, el elemento es la fe. Es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Al final la fe es la que nos va a justificar. Recuerde que en la Biblia nos habla de Abraham. Dice que Abraham creyó, tuvo fe y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4, verso 5. Romanos capítulo 4, verso 5 dice así: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vamos a ver otro verso. Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la fe es un elemento muy importante que nos justifica. Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces es necesaria la fe para poder ser justificados, ser considerados limpios, ser considerados inocentes del pecado que traíamos en nuestra vida pasada. El tercer elemento para ser justificados es la gracia. La gracia. Tito capítulo 3, verso 7. Tito 3, 7 dice así:
para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La gracia es un favor no merecido, es un don de Dios. Dios nos justifica no porque lo merezcamos, sino porque Él pagó nuestra justificación en la cruz del Calvario y es solo por gracia que la podemos obtener. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10 dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque por gracia sois salvos, sois justificados. Y dice, por medio de la fe. Dice, esto no de vosotros, es un don, un regalo de Dios. Entonces nosotros no nos podemos justificar por las obras de la ley, ni por ninguna obra que hagamos. Una buena obra, son aceptables las buenas obras, pero no tienen poder para justificarnos. Ahora, esta justificación, como dije antes, ninguna obra la puede hacer porque es gratuita. Vamos a mirar la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, verso 24 al 26. Romanos 3, 24 al 26. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios pasó por alto nuestros pecados y nos hizo justos a través de Jesucristo y lo hizo gratuitamente. Romanos capítulo 8, verso 30. Romanos 8:30 dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, Dios nos justificó, ¿verdad? Porque Él nos había escogido ya desde antes de la fundación del mundo para esto. Pero ahora nos llama a la justificación, porque nosotros cometimos pecado. Entonces, Él dice que nos llamó para la justificación. Muy bien. El hombre es acusado continuamente para no aceptar esa justificación, para sentirse condenado. Acuérdense que lo contrario de justificar es condenar. Y si hay factores que están actuando para que nosotros como hijos de Dios a veces nos sintamos condenados y que todavía Dios no ha pasado por alto nuestro pecado, no nos ha perdonado. Y lo primero que nos acusa es la ley. Gálatas capítulo 3, verso 16. Gálatas 3:16 dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si fuese de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, las promesas que son hechas a Abraham nos alcanzan a nosotros, y Abraham fue justificado por fe, no por las obras de la ley. Hay una porción en el libro de Zacarías capítulo 3, verso 1 al 5, que hay una ilustración de cómo actúa el enemigo para acusarnos continuamente. Zacarías capítulo 3 del verso 1 al 5, y dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, al cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio?
Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles a él, y le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Mientras Satanás estaba acusando, Dios estaba poniéndole unas ropas limpias, una vestimenta nueva. Esa vestimenta nueva nos habla de la salvación, porque dice la Biblia que Dios nos vistió con su salvación, pero también nos habla del testimonio que tiene que cambiar en nuestras vidas. Ese testimonio que son vestiduras blancas, ¿verdad? Que sean blancos nuestros vestidos en todo tiempo, aunque venga Satanás a acusarnos porque teníamos vestiduras viles. Ahora Dios quiere poner una nueva vestidura sobre nosotros para que el enemigo no tenga de qué acusarnos. Vamos a leer otra porción más que está en Apocalipsis capítulo 12, verso 10 y 11. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 y 11 dice así. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ¿verdad? Y luego dice, y ellos le han vencido. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio. Así es de que nosotros podemos estar libres de la condenación que el enemigo quiere poner sobre nuestras vidas, porque el acusador de los hermanos, que es Satanás, ya no tiene esa autoridad de acusarnos continuamente, sino que nosotros podemos vencer al enemigo, vencer la condenación, ¿verdad? En nuestras vidas. Muy bien. Vamos a ir más adelante. ¿A través de qué somos hechos justificados? ¿A través de qué somos hechos justificados? ¿Cuáles son los medios por los cuales nosotros somos justificados? Ya vimos algunas cosas al principio, pero yo quiero que veamos que su sangre ha sido suficiente y por qué esa sangre, ¿verdad?, nos ha hecho limpios. Vamos a mirar el proceso de esa justificación en nuestras vidas. Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18. Dice así, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser justificados? ¿Cuál es nuestra tarea, lo que nos toca a nosotros hacer? Primeramente dice aquí, venid y estemos a cuentas con Dios. Estemos a cuentas con Dios y al ponernos a cuentas con Dios dice que Él cambia nuestras vestiduras, como lo vimos en la porción pasada, de vestiduras viles a vestiduras limpias, como dice aquí, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, Dios nos limpia a través de que uno se ponga cuentas con Dios. Pero también cuando uno ya es justificado, puede vivir sin condenación, libre de condenación. Romanos capítulo 8, verso 18. Dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Nosotros somos libres de condenación a través de la sangre de Cristo, y ahí mismo en Romanos capítulo 5 ya leímos
el versículo pasado, Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice así, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 1, dice así la palabra de Dios. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, somos libres de condenación. No hay ninguna condenación. Usted no debe sentirse condenado por ningún pecado pasado, porque si no estaríamos dudando de la justificación que nuestro Señor Jesucristo hace por nosotros a través de su sangre preciosa. Algunos todavía quieren hacer alguna obra más para sentirse limpios, pero el sacrificio de Jesús fue suficiente para nosotros. Y bueno, no solamente nos justifica, sino nos hace justos. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, pero esa justicia de Dios en nosotros nos hace vivir una vida justa. Entonces, somos justos no por nuestra naturaleza, sino por la justicia que Cristo ha puesto en nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, esa porción que dice que no hay justo ni aun uno, no aplica para los que estamos en Cristo, porque Dios nos ha hecho justicia de Dios. Somos justificados, somos justos en Cristo Jesús a través de su sacrificio. Y bueno, hay una controversia de esta doctrina de la justificación, y esa controversia nos habla de que hay algunos que pues no creen que hay que hacer ninguna obra, pero las obras que uno hace después de ser justificado son el fruto de la salvación. Las obras que hacemos nosotros no deben de ser para justificarnos, para salvarnos, sino deben ser un producto de la justificación. Dice que este punto de controversia de la doctrina es si es solo por la fe que nos justifica sin necesidad de obras, pero la realidad es que las obras son el fruto de la justificación y también son las evidencias de la fe en Jesucristo. Vamos a leer algunas porciones. Tito capítulo 2, verso 14. Tito 2:14 dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, no nos podemos justificar por obras que nosotros hagamos, porque dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia, pero dice la palabra de Dios que cuando uno ya es justificado, entonces somos un pueblo celoso de buenas obras. Es decir, ejercemos las obras porque somos justificados. En el siguiente capítulo de Tito, Tito capítulo 3, en el verso 1 dice, nos menciona algunas obras que podemos hacer como producto de gente justificada por la fe. El primer fruto dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Si sirve usted a su comunidad, si sirve usted a la sociedad, a sus hermanos en la fe, está haciendo una buena obra, y esto es producto de que usted es justificado por la fe. Y luego en el versículo 5 dice así, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces las obras sí están vigentes ahí, pero no para salvación, como producto de la salvación, que ya somos salvos. Y luego en el verso
8 dice así: palabra fiel es esta, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Los que son de la fe procuren ocuparse, es decir, no porque queremos ganar la salvación, sino porque ya somos de la fe. Y el verso 14 de ahí de Tito capítulo 3, verso 14 dice ahí: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces, es decir, las buenas obras son un fruto de la justificación de nuestros pecados. La justificación nos es dada mediante la fe, ¿verdad? En el mismo momento que creemos en Cristo Jesús, pero desde ese momento estamos en la escuela de Dios para ser útiles en sus manos, para hacer las obras que Él nos manda hacer, ¿verdad? Porque la fe, ¿verdad?, se perfecciona a través de esas obras que uno va a hacer. Entonces hay que mostrar esas obras como el cambio generado por la justificación en nuestras vidas. Vamos a leer por último Santiago capítulo 2. Vamos a leer varias porciones, porque mucha parte de este capítulo nos habla de esta combinación de la justificación con buenas obras, solamente para hacer puntual esta enseñanza. Y dice así Santiago capítulo 2 del verso 14 al 26. Vamos a leerlo. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Primeramente vemos que la fe tiene que tener una acción, porque si no sería una fe muerta. Y dice aquí que la acción son las buenas obras. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Después dice ahí: pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, la fe actúa en conjunto con las obras, y dice ahí que se perfecciona por las obras. Dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues también a Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, estas historias nos ilustran bastante, porque sí, Abraham creyó, pero también tuvo que llevar a su hijo, como una muestra de que estaba dispuesto a hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y nosotros tenemos que demostrar las obras para que podamos dar testimonio de que somos justificados por la fe. Así es de que, hermano, gracias a Dios por la justificación. Gracias a Dios porque Dios nos declaró inocentes, porque pasó por alto todos nuestros pecados de la vida pasada y nos justificó. Viva como justificado. No deje que el enemigo le engañe con condenación,
¿Por qué? Porque la doctrina de la justificación, la enseñanza de la justificación es una realidad en la vida de cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús. El texto para memorizar es este texto que hemos repetido varias veces, Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo repetimos todos juntos. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les animo a seguir adelante y a vivir una vida justificada con la paz de Dios en nuestros corazones, libres de condenación. Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente clase.